Hola amigas y amigos de TV Región, ¿cómo están? Soy Diego Venegas, historiador, y como ya habíamos estado anunciando, en esta oportunidad vamos a tener una transmisión en vivo en donde vamos a estar hablando, ¿cierto?, de temas de historia. Ahí ustedes pueden intervenir, ¿cierto? Pueden comentar, pueden formular sus preguntas respecto a los temas que estemos conversando. Y la temática de esta semana van a ser los movimientos sociales o grandes manifestaciones que han habido en la historia de Chile en el siglo XX, ¿cierto? Y así que ahí vamos a estar analizando, delimitando algunos análisis, ¿cierto? Algunas características que nos puedan ser, ¿cierto?, útiles también para comprender cosas actuales. Bueno, entrando en materia, eh, a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Existieron distintas organizaciones que se fueron articulando desde la base, ¿cierto? Desde la base de la clase trabajadora, que buscaban organizarse, ¿cierto? Ante demandas reivindicativas respecto a algunos aspectos de la vida, que podía ser la misma carestía de la vida, condiciones laborales, e inclusive algunas organizaciones que se articulan en relación al apoyo mutuo o también al mutualismo, ¿cierto? A esta filosofía en la cual se busca el bienestar de sus miembros, ¿cierto? Y de la colectividad por sobre la individualidad. Es así que en el seno de esta misma organización empezaron a tener conflictos, ¿cierto?, con el Estado, con los patrones y con la policía, con el gobierno. Es así que las primeras manifestaciones que se empezaron a articular, ¿m?, que se empezaron a organizar, ¿cierto? Convocaban a distintos sectores de la sociedad, ¿cierto?, organizados a través de sindicatos libres. Hay que pensar de que en esa época al menos eh, no existían leyes laborales que regularan, por ejemplo, las organizaciones sindicales, ni que tampoco tuviesen mayores beneficios, ¿cierto?, a la clase trabajadora, ni que favorecieran ni que fomentaran la organización sindical, la organización popular. Eso cambia alrededor de a finales de los 20, comienzos de los 30, bajo una dictadura, la dictadura del Paco Ibáñez, o de Carlos Ibáñez del Campo, en la cual él promulga el Código del Trabajo. El objetivo, obviamente, de este código era regular, ¿cierto?, las organizaciones sindicales, ir regulando, ¿cierto?, su funcionamiento, su articulación, ¿cierto?, su fundación inclusive. Y ahí es donde se empieza a gestar esta tensión entre los sindicatos legales y los sindicatos libres. Los sindicatos libres eran los que emanaban y surgían espontáneamente por parte de distintos sectores, ¿cierto? Estibadores, zapateros, etcétera, que simplemente se organizaban y que no querían estar bajo el amparo del Estado. Obviamente, desde el gobierno, algunas de las medidas de presión, ¿cierto?, para cooptar el movimiento popular, que le podía hacer eh, completamente peligroso, ¿cierto? Peligroso en tanto el movimiento popular podía determinar la caída de la misma dictadura, que fue lo que finalmente pasó. Ahí es que empezaron a las personas sindicalizadas, a los sindicatos y a las distintas organizaciones que quisieran incorporarse, ¿cierto?, a acogerse al Código del Trabajo, le empezó a dar ciertas prerrogativas y así muchos cayeron. El tema es que eso se estaba al menos gestando en los años 20, hasta que impacta con todo el crack del 29 en Chile, que llega aproximadamente el año 30-31. Y ahí se empiezan a gestar ciertas movilizaciones, grandes movilizaciones contra la dictadura, que retrotrajeron, ¿cierto?, a movilizaciones previas, pero que lamentablemente habían terminado en grandes masacres. En ese contexto, por ejemplo, podemos citar, por mencionar algunas, la misma matanza de Santa María de Iquique, ¿cierto?, en la década del 10, o la matanza de San Gregorio. Son movilizaciones que tenían un carácter reivindicativo, pero que lamentablemente terminaron en grandes muertes. Grandes muertes. Sin embargo, con este movimiento popular que se empieza a gestar a fines de la dictadura del Paco Ibáñez, ahí logra finalmente cae la dictadura,
Obviamente el movimiento popular coordinado con otros partidos, algunos de carácter bastante oportunista, como el Partido Radical, ¿cierto? Ya que tenía militantes al interior de la dictadura. De hecho, el Paco Ibáñez había nombrado un congreso a dedo, que es el famoso Congreso Termal. Y bueno, dentro de la anécdota se le dice Congreso Termal porque existía en la legislación de esa época una prerrogativa, ¿cierto? Un artículo en el cual si la cantidad de postulantes era la misma cantidad de vacantes, no era necesaria una elección. Entonces ellos llegaron a un acuerdo previo, aprovechando de que el Paco Ibáñez estaba vacacionando en las termas de Chillán, y ahí Carlos Ibáñez dijo, bueno, acá a este partido le voy a dar tantos cargos, tantos cargos, tantos cargos, tantos cupos, tantos cupos, tantos cupos, tantos cupos. No es necesaria elección, simplemente nos presentamos todo en lista única, listo, se acaba el problema. Y en esa instancia participa el Partido Demócrata, el Partido Radical, Liberal, Conservador, y así sucesivamente. Quienes se restan de esto fueron, por un lado, el Partido Comunista, que estaba muy golpeado por la dictadura, y los anarquistas y grupos socialistas. Ellos se restan, no participan en esto. Así cae Ibáñez, asume Montero, que había sido ministro Ibáñez, militante del Partido Radical. De ahí se dan a lugar una serie de gobiernos, entre esos el contexto de la República Socialista, ¿cierto? Que fue esta experiencia única en la historia de América Latina. Y me atrevería a decir que peculiar, no única, pero sí peculiar, al menos en el mundo occidental, ¿cierto? De cómo distintos grupos sociales articulados en torno a una idea socialista, ¿cierto? En alianza con un general, ¿cierto? Con sectores de avanzada del ejército, como Marmaduke Queiroz, Carlos Chalino Ojeda, ¿cierto? Inclusive Arturo Merino Benítez, eh, hacen un golpe de Estado a Montero, lo echan bajo el argumento de que por culpa de sus políticas capitalistas se está hambriando al pueblo, lo echan y ellos, ¿cierto?, hacen un golpe, nombran una junta de gobierno y declaran a Chile una república socialista, algo completamente inédito y, y bastante sui generis, ¿sí? Muy sui generis para la época. Bueno, independiente de eso y de esta experiencia que duró solamente 12 días, eh, ahí se dan una serie de gobiernos, finalmente asume Alessandri de nuevo, en esa década fue una década de milicia en donde cada partido, ¿cierto?, tenía grupos milicianos, estaban las milicias socialistas, las tropas nazistas de asalto, las milicias republicanas, siendo estas dos últimas de derecha, y ya finalmente llegamos al resurgir incipiente de movilizaciones sociales y que están muy vinculadas también a la organización desde la base y desde los partidos de grandes centrales sindicales. En los años 30, en el caso de las organizaciones eh, marxistas, puntualmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, al menos en esa época, ¿cierto?, se funda la Confederación de Trabajadores de Chile, que buscaba un poco, ¿cierto?, llenar el vacío que había dejado la FOCH. Esta central sindical se funda el año 36, previo a la constitución del Frente Popular. De hecho, esta confederación se pega al Frente Popular, apoya entusiastamente al Frente Popular. En el caso de los anarquistas, ellos el año 31 habían parado la Confederación General del Trabajo. ¿Mm? Y estas centrales que dialogaban a pesar de que tenían tensiones, por un lado, eh, los anarquistas eh, criticaban y cuestionaban el hecho de que se parara una coalición de partidos con el Partido Radical, ¿cierto? Un colaboracionismo de clase. Inclusive sectores al interior del Partido Socialista también cuestionaban eso mismo. Eh, Realmente el Frente Popular, a pesar de que hoy en día se ve como un periodo casi prehistórico, o al menos previo a la Unidad Popular, que en parte es así, hay muchas demandas del Frente Popular que no se pudieron cumplir, pero que sí se cumplieron después con la Unidad Popular. Lo concreto es que el Frente Popular no estuvo exento de polémica. Ni siquiera Pedro Aguirre Cerda, que pertenecía al sector moderado del Partido Radical.
En esa época hay que entender de que para muchos estaba muy presente que el Partido Radical había colaborado activamente con la dictadura. Entonces, era un poco extraño que de repente el Partido Radical tuviera posiciones de avanzada, más allá de que internamente también tenía sus propias tensiones. Bueno, mandamos un saludo a Rebeca Rodríguez que nos acaba de comentar. Bueno, como proseguía, ¿cierto? La derecha, durante el gobierno de Alessandri en los 30, tuvo una oposición firme a cualquier movilización de izquierda, ¿cierto? A cualquier movilización popular. Historiográficamente hablando, siempre se ha planteado de que el segundo gobierno de Alessandri fue un gobierno particularmente conservador en comparación a su primer gobierno. Claro, el presidente instrumentaliza, ¿cierto?, a la milicia republicana como su propio grupo de choque, su propio grupo de matones. Pero no habían grandes movilizaciones porque usualmente eran aplacadas. En esa década habían huelgas, como huelgas de ferroviarios, ¿cierto? De estibadores, pero no eran grandes concentraciones. Porque también, no solamente la represión, sino que también el sistema de partidos, a través de la inclusión del Partido Socialista y el Partido Comunista, había posibilitado o había abierto camino a que ciertas demandas reivindicativas pudieran, al menos a través del Congreso en esa época, poder tener eco. Sin embargo, ese desencantamiento ya se da a lugar en los años 40, con la experiencia del Frente Popular completamente fracasada, o al menos en parte. Hay que entender de que las grandes demandas del Frente Popular y con lo que se asume el gobierno era reforma agraria, que era la ley Grof, la reforma la ley de nacionalización del salite, que era la ley Laferte, y también la socialización de los medios de producción. O sea, si ustedes leen el folleto de la política económica del Frente Popular de Oscar Schnaque, realmente era un programa muy de avanzada, pero que por el terremoto de Chillán, la derecha, que tenía mayoría en el Congreso, la hizo corta. Dijo, bueno, quieren plata para reconstruir Chillán, pero me quitan la ley de reforma agraria, me quitan la ley de nacionalización del salite, me quitan esta ley. O sea, o si no, no le aprobamos las platas para reconstruir Chillán. Corta. Bueno, saludos también a Fernando Ríos, desde la República Independiente de Hualqui. Saludos. Bueno, bajo esa presión, ¿cierto?, de la mayoría del Congreso, es que al final el Frente Popular fue una gran promesa que no se llevó a cabo, en definitiva. Ello produjo también tensiones al interior de los partidos. El Partido Socialista, antes de que muriera el Frente Popular y antes que muriera Pedro Aguirre Cerda, sale del Frente Popular. Antes que se quebrara el partido, ahí surge una corriente inconformista que está liderada por César Godoy Urrutia, Alejandro Chelén, Llobet también estuvo ahí, que ellos conseguían de que en definitiva el Frente Popular era la gran estrategia de la pequeña burguesía para engañar a la clase trabajadora, ¿cierto?, cooptarla y ahí transformarla en masa electoral, pero no en masa revolucionaria, porque en definitiva para este sector el partido al cual ellos escribían que era el Partido Socialista era un partido revolucionario y el objetivo era la revolución socialista, no ganar una elección. En el caso del Partido Comunista, ellos habían pasado por un proceso de reflexión, de análisis interno, eh, al cual concluyeron de que en realidad la bolchevización que se había dado del año 27 al 31, 34, perdón, 27, 29 al 34, lo había llevado a un completo aislamiento respecto al movimiento popular. Por ende, las políticas que ellos consideraban ultraizquierdistas, en realidad habían sido para ellos, bajo su análisis, un fracaso. Por ende, debían intentar, ¿cierto?, a través de la vía electoral, poder agudizar las contradicciones, ¿cierto?, pasar la etapa de alentar la etapa de la revolución democrático burguesa para llegar a las condiciones eh, necesarias a la coyuntura prerevolucionaria para avanzar hacia la revolución socialista. Ese era el análisis que había en la época. Con Juan Antonio Ríos, que era líder de la derecha del Partido Radical, hay incipientes movilizaciones, muy incipientes.
pero ya empiezan a existir grandes conflictos cuando asume Gabriel González Videla, que irónicamente era el líder del ala izquierda del Partido Radical. ¿Cuál es la primera gran movilización? La huelga del carbón de Lota del año 47. Y ahí fue bastante problemático porque, por un lado, el Partido Comunista, por primera vez en la historia del mundo occidental, o al menos de América, ¿cierto? Bueno, exceptuando, ¿cierto?, lo que había pasado en la República Española, había ministros comunistas bajo un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, la huelga de la mina de Lota, sus principales líderes eran del Partido Comunista. Eso al gobierno le produjo un conflicto que, si lo citamos también dentro del contexto de Guerra Fría y de una sistemática persecución a toda idea de avanzada social, todos esos elementos tuvieron como consecuencia, ¿cierto?, o en parte explican la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también denominada Ley Maldita, que es la ley que proscribe, como dice en su primer artículo, el comunismo, pero que sirvió de excusa para perseguir a todo el movimiento social. Esta huelga del carbón, ¿cierto?, sus principales demandas eran exponer, ¿cierto?, las condiciones misérrimas de trabajo y de vida a la que estaban sometidos los mineros, ¿cierto? Y también la carestía de la vida, porque en esa época ya se estaba gestando, o sea, ya estaba haciendo mella una gran, pero grandísima inflación, con la cual estaba aumentando el precio de la vida. Si a ello lo sumamos, ¿cierto?, al anticomunismo casi cultural que existe en amplios sectores de la sociedad chilena, en las capas dirigentes, ello llevó a que un poco más creyeran de que era una gran conspiración comunista, y miren, y ahora que los comunistas están en el gobierno, que ellos están conspirando, lo cual en parte era cierto, pero con el objetivo, ¿cierto?, de avanzar hacia reformas sustantivas que pudieran aliviar, ¿cierto?, las condiciones de vida de la gente. El tema es que al final se determina, ¿cierto?, esta ley maldita, se persigue al movimiento popular. Esta huelga del año 47 es reprimida duramente. Al año siguiente se promulga la ley maldita. Y por otro lado, el Partido Socialista, que era otro grupo en esa época marxista, que representaba, ¿cierto?, a la izquierda, estaba completamente dividido. Sectores del Partido Socialista apoyaron la ley maldita, que fueron sectores minoritarios pero igual importantes, y otros sectores se opusieron a la ley, pero no se oponen a la ley en absoluto por simpatía hacia el PC. De hecho, ya estaban teniendo conflictos aéreos que terminaban en balazos entre militantes socialistas y comunistas. Eso están los registros. De hecho, si ustedes, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de revisar las discusiones del Senado o de la Cámara de Diputados, incluso hasta el mismo Allende dice, bueno, yo me pongo la ley maldita no por simpatía al comunismo, sino porque la ley es antidemocrática. Pero cabe agregar de que hay militantes comunistas que están persiguiendo a compañeros de partido, y así sucesivamente. Está muy fraccionado, en definitiva, estas colectividades que disputaban la representación de la clase obrera en Chile. Entonces, ante este contexto, ya hacia el año 49, no habían organizaciones representativas. La Confederación de Trabajadores de Chile estaba quebrada entre el ala socialista y el ala comunista. Y sin embargo, el año 49 se da al lugar algo que fue completamente impensado bajo todo el análisis político de la época. El gobierno aumenta en una chaucha, ¿cierto?, 20 centavos, el precio de la locomoción colectiva de Santiago. Eso lleva a que la gente espontáneamente se volca a las calles, da vuelta a tranvías, da vuelta a autobús en Lieberes, y ese proceso es conocido como la revuelta de la chaucha. Como anécdota, justo en esos días estaba haciendo una gira por toda Latinoamérica Alberto Camus, este escritor, este filósofo francés anarquista, conocido por libros como El extranjero, El mito de Sísifo,
Parte de la anécdota es que él en esta gira está escribiendo El hombre rebelde, que fue su gran obra final. Y algunos dicen, como siempre, de que en definitiva la revuelta de la Chaucha le impactó tanto y que hay algo de ahí en ese libro. ¿Qué tan cierto será? No lo sabemos. Lo concreto es que en su diario de viaje él escribe algunas impresiones. Él se estaba alojando en el Hotel Crillon, que está en Santiago Centro, y le impresiona los enfrentamientos callejeros entre los manifestantes y, por otro lado, la policía. El ruido de los balazos y todo. ¿Ven? Quedó completamente loco con todo lo que está pasando. El tema es que esa gran manifestación, eh, que tiene la característica bastante similar a la de octubre, dura apenas 2 días, así que no más, 2 días. Por otro lado, Gabriel González Videla también, torpemente, intenta meter mano a las platas de la Lotería de Concepción, que era la institución que financiaba la Universidad de Concepción. Hay un relato de María Elena Carrera, senadora socialista, ¿cierto? Histórica militante de ese partido, que ella dice de que cuando Gabriel González Videla hace eso, toda la ciudad de Concepción se declaró, o sea, en paro, cerraban locales, toda la gente movilizándose y al final él tuvo que desistir de aquello. Sin embargo, lo que hace el gobierno es simplemente se retracta de aumentar. El intendente dice, bueno, no va a dar a lugar el aumento de pasaje y se disuelve esta manifestación. Culpables, obviamente, se indicaron al Partido Comunista, a la izquierda, etcétera. Se dan todos presos, campos de concentración. Ya se había, eh, ya se había abierto Pisagua. Bueno, de hecho, otra de las anécdotas también, la historia está llena de anécdotas, es que el Senado envía una comisión a revisar el campo de Pisagua. Y a quien envían es a Salvador Allende, senador del Partido Socialista, y quien estaba a cargo de uno de los campos de concentración era Augusto Pinochet. Y ahí algunos dicen que ese fue el primer encuentro que tuvieron estos dos personajes, que décadas más tarde harían historia en nuestro país. Ya la Confederación de Trabajadores de Chile estaba muerta, fenecida. Ya no tenía ningún sentido. Sin embargo, algunos sindicatos, algunos gremios se estaban organizando, estaban teniendo conversaciones. Ahí hay que pensar en la Junta Nacional de Empleados de Chile, la CUNECH, eh, distintos gremios de trabajadores fiscales. Ya se había constituido la ANEF bajo el liderazgo, ¿cierto?, de Lotario Blest, que estaba siendo perseguido por el gobierno de González Videla, o como se decía en la época, dictadura legal de González Videla. Y ya este proceso de convergencia se constituye ya a un comité de enlace en donde buscan parar una nueva central, ¿cierto?, que pudiera responder a las necesidades de la clase trabajadora y que pudiera hacerse cargo respecto a la problemática, ¿cierto?, reivindicativa sindical. Ya hacia el año 53-54 se constituye la CUT propiamente tal, con el concurso de comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, ¿cierto? Y Clotario Blest, que en definitiva era una persona bien ecléctica, ideológicamente hablando. Tal vez la definición más cercana sería la de un sindicalista revolucionario o anarcocristiano. Asume el año 52 el Paco Ibáñez a través de elecciones, sigue el problema de la inflación. Para subsanar esa problemática, el Paco Ibáñez convoca, ¿cierto? Solicita la ayuda de expertos, como es una costumbre que hay en este país, ¿cierto?, de que cuando hay un problema no lo resuelvan los ministros, no lo resuelvan los partidos ni organizaciones de base, sino que vamos a convocar expertos usualmente estadounidenses. Bueno, eso fue lo que pasó. Y a quienes se convocan es la misión Klein Sachs.
que eran unos economistas estadounidenses, y ellos sugieren, por un lado, liberalizar los precios, que varios precios de productos clave para la vida estaban controlados, los precios, estaban regulados, liberalizar los precios, ¿cierto? Disminuir la burocracia del Estado, lo que implicaba reajuste salarial, disminuyendo los salarios y despidos masivos. El ministro de la época, Juan Bautista Rossetti, un oscuro personaje de la historia de Chile, muy oscuro personaje, ¿cierto? Él da las explicaciones a través del noticiero Melco de que era necesario porque había una gran deuda, estábamos en una gran crisis, pero para variar, ¿quién estaba pagando la crisis? Los trabajadores, las y los trabajadores. Es así que la CUT, desde que surge, empieza a articular en esa época grandes manifestaciones multitudinarias, estando el Partido Comunista proscrito, pero ellos utilizando un partido de chapa o inclusive algunos participando en el seno de otros partidos. En ese sentido, no solamente está el Partido del Trabajo, que era el partido instrumental del Partido Comunista, sino que también varios, a través de listas del Partido Socialista, participan en elecciones o participan en la vida pública sin que lo relegaran. Y ya este descontento se empieza a articular, se empieza a organizar, empieza a aumentar, ¿cierto? En terminología marxista, ¿cierto? Se empiezan a agudizar las contradicciones y hacia abril del año 57, ¿cierto? Esto estalla, en lo que es denominado como la Batalla de Santiago. En sí, el término no es preciso, porque este gran movimiento social, ¿cierto? Esta gran movilización, no solamente se dio en Santiago, sino que también se dio en regiones. Valparaíso, Concepción, muy posiblemente en otras ciudades. Ahí es donde yo insto a mis colegas más jóvenes, o no tan jóvenes, ¿cierto?, a que puedan investigar estos procesos, cómo se vivieron en provincias. Hay grandes acontecimientos que bajo el centralismo, ¿cierto?, historiográfico, siempre se analizan desde Santiago, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Concepción? ¿Qué pasó en Chillán? ¿Qué pasó en Temuco? Y así podríamos seguir largo y tendido. Es necesario más que nunca investigar qué pasó en ciudades. Y el 2 de abril estalla esta movilización social, pero lo interesante es que no fue orquestada por una organización, simplemente estalló, como en octubre. Estalla. Con un atenuante de un sujeto, ¿cierto?, político que no había tenido mayor presencia en huelgas y en manifestaciones anteriores, lo que es denominado por algunos el lumpen. Lumpen, ¿cierto?, este sector social, carente de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sale a las calles, que había estado completamente invisibilizado y completamente ocultado por distintos sectores sociales, sale a las calles. Sale a las calles a gritar por hambre, a gritar por frío, etc. Y los enfrentamientos fueron particularmente duros. Barricadas en distintos puntos de las ciudades, enfrentamientos no solamente con carabineros, sino que también con militares. Ahí es donde el Paco Ibáñez saca a los milicos a la calle. Algo bastante parecido a lo de octubre. Por eso que es necesario repensar, ¿cierto?, cómo algunas cosas se van, ¿cierto?, van continuando. La historia no es cíclica, pero como dice un dicho dentro de los historiadores, la historia no se repite, pero rima. Y se dan estos enfrentamientos. La CUT intenta, ¿cierto?, hacerse cargo de esta situación, aprovechando, ¿cierto?, de exigir demandas salariales, ya al menos perspectivizando, dotar de contenido a estas manifestaciones y darle una perspectiva política, ideológica. O sea, el problema acá no es el gobierno del Paco Ibáñez, acá el problema es el capitalismo. Eso lo plantea Clotario Blesa a través de discursos, lo plantean dirigentes de la CUT. Por un lado, el Partido Comunista se resta un poco de esta movilización, mira con reojo, porque bajo su lectura en realidad era el lumpen el que se estaba movilizando. Por otro lado, el Partido Socialista, ¿cierto?,
tiene una posición ambivalente, los sectores más ligados a la socialdemocracia miran con sospecha esta movilización, también bajo esta lectura de que no, de el lumpen, el sujeto revolucionario no es el lumpen, en realidad nosotros debemos hacer política a través de los mecanismos institucionales, pero habían otros sectores del Partido Socialista más puntuos, ¿cierto? Más de avanzar, que decían, oye, acá tenemos que participar, tenemos que intentar conducir este proceso, ¿cachai? Démosle contenido y démosle conducción política. Esas fueron las tensiones que se fueron dando a lo largo, ¿cierto?, de la batalla de Santiago, que duró un par de días. Finalmente, se deroga la ley maldita, eh, el Paco Ibáñez cae en descrédito, y al año 48, lejos de que uno pudiera pensar de que asume un gobierno de izquierda que se hace cargo de las demandas, asume un gobierno de derecha que es Jorge Alessandri. Y ahí es donde ya se dan los primeros tipos de neoliberalismo en Chile. Bajo ese contexto, ¿cierto? Ya se están mandando estudiantes de economía de la Pontificia Santiago a la Escuela de Chicago, que sería la primera generación de los Chicago Boys. Sergio de Castro y otros más personajillos, ¿cierto? Que tanto nos han cagado la vida. Sin embargo, este espíritu de la batalla de Santiago permanece, continúa. Clotario Blest ya un poco reticente y un tanto cansado ya de los conflictos que se dan al interior de la CUT por estos mismos partidos, ¿cierto? El Partido Socialista, el Partido Comunista. Él empieza a parar organizaciones, eh, otros grupos, piños más chicos, para notar organizaciones, esta vez ya siendo influido, ya sea el año 59 por la Revolución Cubana. Eh, por mencionar algunos, también está Luis Reynoso, ahí parando algunas organizaciones de carácter bastante residual, están los anarquistas a través de Ernesto Miranda, ¿cierto? Y así es como se empiezan a gestar organizaciones que empiezan a articularse y a ver perspectivas de unión, perspectivas de unión. Sin embargo, en el seno de la CUT, una de las últimas actuaciones, de hecho la última gran actuación de Clotario Blest, se da cuando empiezan a tener tensiones con el gobierno, ¿cierto? Que quiere continuar con estas políticas, ¿cierto?, en perjuicio de la clase trabajadora, y para los primeros días de noviembre se convoca huelga general, noviembre del año 61. Esta movilización también tuvo carácter completamente, a pesar de que estuvo organizado previamente, no fue espontáneo, sí tuvo un carácter multitudinario, completamente. No solamente fueron trabajadores los que lucharon por reivindicaciones sindicales, sino que también estudiantes, dueñas de casa y otros sujetos políticos que veían de que en definitiva a través de la acción directa, ¿cierto?, a través de la huelga general del paro, eh, se podía llegar, ¿cierto?, a los objetivos políticos, como puede ser la construcción del socialismo, etc. Una de las anécdotas que se cuenta es que cuando estaban en dirección hacia el cementerio general para dejar flores a los caídos de la batalla de Santiago, eh, tienen altercados con carabineros porque querían transitar por lugar que carabineros no había dispuesto para el tránsito, y tras un enfrentamiento verbal entre Clotario Blest y la fuerza policial, Clotario Blest dice, bueno, esta huelga tiene carácter insurreccional, acá las leyes ya no caen sobre el pueblo va a crear sus propias leyes. Mientras eso lo dice Clotario Blest, Waldo Gres con Luis Figueroa, representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista, al interior de la CUT, tiene un enfrentamiento que termina a combo, en donde Waldo Gres increpa a Luis Figueroa diciéndole revolucionario de pacotilla, y el otro tratándolo de ultrón, en fin. Al final la turba, después de que deposita las flores, se dirige hacia la moneda, en donde agarran a piedrazo en la moneda, rompen un par de vidrios, enfrentamientos con la policía, y para variar, ¿cierto? Clotario Blest detenido, etc. Después se dan a lugar unos sucesos lamentables, en lo cual Clotario Blest termina renunciando a la CUT. Y así es como en noviembre se da una de las grandes manifestaciones multitudinarias, ¿cierto?, de carácter reivindicativo, eh, que se podía considerar expresiones, ¿cierto?, reivindicativas del movimiento social. ¿Mm?
después, décadas más tarde, o sea, años más tarde, perdón, ¿cierto? Asume el gobierno Salvador Allende. Y ahí ya se dan otras condiciones, después, bueno, golpe de Estado, etcétera. Y ahí ya las manifestaciones ya tienen otra característica. Ahí donde, por ejemplo, se da lugar, ¿cierto? Las jornadas de protesta nacional, que luchan por, ¿cierto? Por la democracia, por el retorno a la democracia, la caída de la dictadura, ¿cierto? La denuncia ante la violación de derechos humanos, pero son bastante distintas a lo que se había vivido en la revuelta de las Chauchas, ¿cierto? La batalla de Santiago y el paro de noviembre. Y acá, para ir cerrando esta transmisión, ¿cierto? Y para ir dejando una reflexión, que esa es la idea, porque en realidad conversar de historia, más allá de que pueda ser entretenido y que podamos recordar un poco el pasado, en fin, lo interesante de la historia es que permite dar no solamente herramientas de análisis que te permitan comprender cómo son las cosas actualmente, sino que también te permite reflexionar respecto a algunas cosas que se han hecho, cuáles son las constantes, cuáles son las disrupciones, etc. La reflexión que me gustaría dejarle es, en definitiva, cómo pensar lo que pasó en octubre del año pasado. ¿Cuáles fueron las problemáticas que se dieron? ¿Cuáles fueron las características principales que se dieron? ¿Hay cosas que se parecen a movilizaciones sociales previas? ¿Qué cosas podríamos empezar a impulsar? ¿Cierto? Porque igual octubre está muy encima, o sea, es difícil reflexionar sobre algo en lo cual todavía estamos viviendo. La distancia siempre es necesaria para pensar retrospectivamente respecto a un proceso histórico, no está, porque está encima. ¿Cómo pensar las movilizaciones de octubre? Y sobre todo, ¿cómo pensar las movilizaciones actuales? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Ahí yo creo de que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como clase trabajadora es dotar de contenido a estas manifestaciones. Y más allá de las reivindicaciones, justas por cierto, de no más AFP, ¿cierto? Educación gratuita, eh, qué sé yo, demandas respecto a reivindicaciones de género, en fin, cómo le damos, ¿cierto? Un contenido en el cual se integren todas y sobre todo estén mancomunadas todas estas demandas bajo un objetivo común, un objetivo ideológico. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo por el cual nos vamos a articular y nos vamos a organizar? ¿Va a ser solamente por estas demandas o vamos a ir más allá y vamos a avanzar hacia un proceso de cambio verdaderamente revolucionario? Ya, estimados, espero que les haya gustado esta transmisión. Ahí estamos en contacto la próxima semana, ¿cierto? Ahí vamos a estar hablando de otras temáticas. Así que un gusto, que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo. Chao.